Hola chicos, bueno, en esta clase lo que se va a trabajar es el sí anidado, ¿ya? Cosa que el sí anidado, a diferencia del sí normal, corresponde a cuando yo tengo más de una sentencia. O sea, vale decir, tengo tres opciones. Por ejemplo, acá tengo el estanque, ¿ya? Un estanque, y si el valor es menor a 45, se refiere que es un nivel bajo, ¿ya? Y quizás tengo que realizar una acción, ¿ya? Que en este caso la acción sería llenar el estanque, ¿ya? Si el valor está entre 45 y 55, significaría que está en un estado normal, ¿ya? Y lo que significaría como acción, o qué tendría que yo hacer, en este caso sería nada. Pero si el estanque está en un nivel mayor a 55, significaría que el estado está alto, ¿ya? Por lo tanto, como acción tendría que yo vaciar el estanque para dejarlo como en un nivel normal, ¿ya? Por ejemplo. Entonces, como son tres opciones que podrían aparecer, entonces yo aquí donde voy a aplicar lo que es el cianidado. Si tuviera solamente dos opciones, solamente dos, por ejemplo bajo y normal, ahí ya sería como un sí normal. Pero como tengo tres condiciones, entonces ya pasa a ser un sí anidado, ya que es algo un poco más complejo porque voy a establecer más de un sí. Entonces aquí, para poder trabajar esto, digo lo siguiente, digo, es igual sí, paréntesis. ¿Ya? Y acá lo que voy a hacer es tomar el valor de lectura. Ya tengo los 53. Si yo veo, o sea, automáticamente digo, ah, entonces está en un rango normal. Eso es lo que debería aparecer ahí, en la función. Ahora, la idea es que yo no haga esto de manera manual, sino que establezca una función de tal modo que después yo la pueda tomar y arrastrar hacia abajo y pueda ir evaluando todos los valores que tengo de lectura. Y me vaya diciendo automáticamente si está bajo, normal o alto. Entonces, primero voy a hacer la primera comparación. Voy a hacer acá. Entonces digo si el valor es menor a 45, punto y coma. Entonces, si se cumple, le voy a indicar que es... Lo voy a trabajar con la celda. Podría ser con la celda o, ojo, podría dejar yo manualmente la palabra... Chuta, perdón. O podría yo dejar manualmente la palabra que sería bajo. ¿Ya? Lo voy a dejar con la palabra escrita. ¿Ya? En la siguiente lo voy a hacer con la celda. Entonces digo, punto y coma. Y ahora, para poder establecer la segunda condición, entonces aquí en el falso no es que diga que sería normal, sino que con un sí normal simple sería establecer acá el otro mensaje, que sería normal. Pero acá lo que voy a hacer es establecer otro sí, ¿ya? Y aquí voy a hacer en este caso voy a ver el rango, si está dentro de un valor o no. Entonces, la celda, en este caso que voy a evaluar, es la B7. Si no la puedo pinchar, por ejemplo, ahí me deja pincharla, pero si no me deja pincharla, tendría que yo digitarla manualmente. Ahora, como es dentro de un rango, ¿ya? Entonces aquí voy a trabajar con la función del i, ¿ya? De hecho, si ustedes se fijan ahí dice 45 y, o sea, 45 y 55 para si está entre el rango. Entonces, ahí, ¿ya? Entonces, como yo lo que voy a hacer acá es preguntar si el valor es mayor o igual a 45. Entonces digo, si la celda es mayor o igual a 45, punto y coma, entonces nuevamente pincho la celda y ahora establezco, digo, si es menor o igual a 55, cierro paréntesis, punto y coma. Entonces ahí tengo la condición. Ya estoy preguntando si está dentro del rango. Si está dentro del rango, entonces quiero que aparezca que diga normal, ¿ya? Por lo tanto, ojo, si trabajo con la celda, lo tengo que dejar fijo con el F4, punto y coma. Entonces, si está dentro de ese rango, entonces va a ser normal. Voy a establecer al tiro el otro sí. Digo si, eh, entonces digo, si la celda, bueno, aquí ya no la puedo pinchar, entonces la digito. Si B7, si es mayor a 55, punto y coma, entonces acá va a ser alto. Cierro comillas, cierro paréntesis. Ahora, ojo,
yo he ido trabajando, tengo ese sí, no cerré el paréntesis, tengo el otro sí, tampoco cerré el paréntesis, y tengo un tercer sí. Entonces como tengo tres sí, entonces cerré uno, dos y tres, ¿ya? Ojo, siempre el primer paréntesis es de color negro, así que fíjense siempre que esté el color negro ahí al final, y eso significa que cerré los tres paréntesis del sí. Lo otro que voy a hacer acá es tomar esta fórmula y la voy a arrastrar, ¿ven? Y ahí estaría listo. ¿Ya? Ahora, la acción, lo que voy a hacer acá es que yo voy a evaluar, miren, si bien lo trabajé con los rangos de números, también yo puedo ir evaluando de acuerdo a un texto o palabra. Entonces, la acción, aquí voy a preguntar, ¿es igual? Sí. ¿Ya? Entonces, pregunto no por la lectura, lo voy a hacer a través de las palabras. En este caso voy a ir comparando si la palabra dice normal o si dice bajo. ¿Ya? A ver, bajo está todo en mayúscula, sí, está todo en mayúscula, normal, bueno, está directo de la celda y alto, ya, la escribí exactamente igual. Porque aquí hay que tener ojo porque si está escrito de una manera distinta, por ejemplo, a ver, si este bajo dice, dijera bajo así y no todo en mayúscula, para el Excel va a ser distinto, ¿ya? Entonces, para eso voy a hacer el cambio aquí. Aquí, mire, lo voy a dejar todo ahí, lo dejo exactamente igual. Bajo, voy a refresco la fórmula. Ahí, ya, ahora sí, entonces digo, es igual, sí, paréntesis. Entonces voy a comparar la celda, esa celda, y le digo si es igual. Entonces, si es igual abajo, mire, lo voy a hacer todo referenciado. Si es igual abajo, entonces, punto y coma, entonces lo que va a hacer es llenar. También lo dejo fijo. ¿Ya? Todo lo que trabaje aquí con esta tabla tiene que quedar fijo porque después lo voy a arrastrar. Voy a arrastrar la fórmula. Después punto y coma. Quedo en la parte donde dice valor falso. Y aquí digo sí, paréntesis. Prueba lógica, entonces vuelvo a comparar esta celda, la C7. Todas las combinaciones son con una sola celda, por si acaso. No es con la celda siguiente ni la sucesiva, sino que es siempre todas las combinaciones posibles con una celda. Entonces aquí digo, es igual. Entonces pregunto si es normal, lo dejo fijo, punto y coma. Entonces va a ser nada, también lo dejo fijo, punto y coma. Y ahí viene el falso de nuevo, entonces yo digo, sí. Entonces digo, si la celda, en este caso C7, nuevamente, si es igual a alto, lo dejo fijo. El C7 no, que tiene que quedar fijo por si acaso, porque si no, cuando yo arrastre la fórmula, va a preguntar siempre por la misma celda, que en este caso es la primera que estoy trabajando. ¿Ya? Por lo tanto, la primera, el C7, no, ese no queda fijo, porque la C8, C9 son todas estas celdas que va a preguntar. ¿Ya? Entonces dice, si es igual a C3, entonces, punto y coma, va a ser vaciar. También ese vaciar lo dejo fijo. Y ahora ya no tengo más condiciones. Entonces ahora de ahí tengo listas las tres. Y ahora voy a cerrar los tres paréntesis. Entonces cierro uno, 2 y 3. Porque son tres sí. Enter. Y ahí me dice que como está normal no hay que hacer nada. Veamos si quedó bien la fórmula. Voy a pinchar y arrastrar. Y ahí está. Entonces dice, si es alto hay que vaciar. Si está bajo hay que llenar. Alto, vaciar, normal, nada, alto, vaciar y bajo, llenar. ¿Ya? Entonces de esa manera voy trabajando lo que es el cianidado. Ahora, la idea es que ustedes puedan ir practicando y ir aplicando esta fórmula, ¿ya? A través de otros ejercicios que están planteados acá en el Excel. ¿Ya? Ojo, el archivo está ahí en el ambiente de aprendizaje, así que miren, el monto vendido sería la multiplicación entre esos dos, entre la cantidad y el precio. ¿Ya? Lo otro es la cantidad. ¿Ya? Aquí en la cantidad, lo que yo voy a hacer es eh, sacar en este caso un valor. ¿Ya? La comisión, si va a ser, si es por cantidad, entonces va a aparecer acá el porcentaje. ¿Ya? Miren, voy a hacer una celda, ¿ya? Y la idea es que después te hagan el ejercicio. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí el monto vendido sería multiplicar las dos celdas. Ahí. Entonces ahí tengo el valor.
Lo otro es que dice por cantidad. Entonces aquí quiero saber cuál es la comisión. Entonces la comisión, diría yo, es igual, entonces tomo la cantidad. Y esta cantidad es la que voy a evaluar. Si es menor, si es igual o si es mayor a 12. Entonces aquí digo si, paréntesis. Entonces ahí voy preguntando si aquí yo digo si la celda es menor a 12, punto y coma, entonces va a ser el 25%, ¿ya? Punto y coma. Después digo si, paréntesis, nuevamente marco la celda, porque son todas las combinaciones con la misma. Entonces después digo si es igual a 12, entonces son el 30%, lo dejo fijo, punto y coma, si la celda, si es igual, o sea, perdón, si es más, porque dice más de 12, entonces mayor a 12, entonces es el 42%. Lo dejo fijo el 42% por si acaso. Entonces ahí cierro paréntesis y doy enter. Ah, perdón, a ver. Me faltaron los paréntesis que apreté sin querer el enter. Me faltan dos paréntesis más porque son tres sí. Ahí sí. Quedó con el color negro. Y ahí quedó. Ahora, aquí aparece 0,42. ¿Ya? Aquí lo que voy a hacer, como está el valor está en porcentaje, lo voy a transformar al tiro. Entonces aquí al final de la fórmula, después del paréntesis, digo por y que lo multiplique por el valor vendido para hacer la traducción. ¿Ya? Entonces acá sería, bueno, como no la puedo seleccionar, yo sé que está en la celda, está en la D11. Entonces D11 y ahí va a ser la conversión. ¿Ya? Lo mismo hay que realizar acá con el monto vendido. Entonces si es menor a 300.000 corresponde a un 3. Lo mismo va a ser si está dentro de un rango. ¿Ya? Si está entre 300.000 y 500.000, entonces corresponde al 6%. Y si es mayor a 500.000, entonces el 10%. ¿Ya? Y luego de sacar el valor, ¿ya? Entonces la ganancia del vendedor hay que sumar estos dos, ¿ya? Para poder llegar al valor del vendedor. ¿Ya? El siguiente ejercicio, lo que hay que hacer acá es que voy a trabajar con lo siguiente. El descuento, ¿ya? Va a tener acá un descuento la persona. Quiero que aparezca acá el porcentaje. Entonces, si la persona paga con crédito, entonces le corresponde el 5%. Si la persona paga al contado, es el 15%. Y si paga con cheque, entonces es el 7%. Entonces, la idea es que uno pueda realizar la fórmula. Esto también es con el cianidado, entonces lo voy a pinchar y arrastrar y automáticamente me van a aparecer los porcentajes que corresponden. Por lo tanto, después, por lo tanto, después lo que voy a hacer acá, el total a pagar, aquí tengo la deuda, entonces le aplico el descuento y ahí voy a poder sacar el total a pagar. ¿Ya? En el ejercicio siguiente, en el número 3 acá lo que voy a hacer es lo siguiente. Tengo la condición lo trabajo con esa tabla. ¿Ya? Entonces aquí voy a preguntar si la nota que yo tengo acá, si es menor a 4, entonces reprobado. Si la nota es mayor o igual a 4, entonces aprobado. Y en la última, aquí en la calificación, ¿ya? Voy a saber si está insuficiente, deficiente, suficiente, bueno o malo. ¿Ya? Entonces, de hecho esto está además. Eso de las décimas está, eso no aplica. Ya, entonces, lo que yo voy a hacer acá es que voy a determinar si está dentro del rango, entonces va a ser insuficiente. Por ejemplo, si yo veo la nota acá, tengo un 4. Si el 4, entonces va a aparecer aquí como calificación, va a ser deficiente. Pero si es un 3,2, también va a ser deficiente, porque estaría dentro del rango. Si tengo acá, por ejemplo, un 5,8, el 5,8 está entre 5,1 y 6, entonces sería bueno. Si es un 6,5, entonces queda en la otra categoría que es muy bueno. Si tengo acá, por ejemplo, ese 2,7, está en el rango de entre 1 y 3, entonces debería aparecer ahí insuficiente. ¿Ya? Y luego aplico acá algunas fórmulas como recordando lo que ya se había visto anteriormente. Por ejemplo, saber cuántas notas son azules, cuántas notas son rojas,
el total de las notas, ¿ya? El promedio de las notas azules, el promedio de las notas rojas y el promedio. Ahora, aquí sería, en la primera, esa es contar, la otra es contar punto sí, con esa también trabajo el contar punto sí, el promedio de las notas azules, promedio punto sí, ¿ya? El otro también, promedio punto sí, que es la cantidad del promedio de rojo, y el promedio sería el promedio, ¿no? ¿Ya? La fórmula del promedio. La otra, el ejercicio número 4 aquí la idea es que ustedes puedan realizar acá la función, o sea, bueno, trabajar la función del cianidado, pero trabajar elaborando lo que es una liquidación de sueldo, ¿ya? Entonces acá tengo bonos, ¿ya? Los bonos, por ejemplo, están acá, ¿ya? Están toda la información. Entonces acá tengo, por ejemplo, los bonos están en esta tabla, ¿ya? Tabla de bonos. Entonces 25 y eso va a depender del sueldo base. La FP, entonces la FP, aquí tengo, perdón, aquí está. Entonces tengo esto de la FP y aquí tengo los porcentajes, ¿ya? Entonces tengo los porcentajes de la FP, capital, Cuprum, Habitat, y ahí están los porcentajes. Lo otro que tengo acá, ¿ya? Son de los valores, el valor de la hora extra, ¿ya? Entonces, valor de la hora extra dice que es un 2%, ¿ya? Sobre el sueldo base, ¿ya? Por la cantidad de la hora extra. O sea, de ahí tengo que multiplicar después, ¿ya? Cuánto va a salir. Pero aquí determino cuánto va a salir la hora extra. La gratificación, ¿ya? Entonces, la gratificación, ahí está, de acuerdo al sueldo base, ¿ya? Eh, la otra que tengo es la asignación familiar. Ahora, la asignación familiar, ven, aquí está. Entonces aquí yo voy a aplicar esta fórmula para que yo pueda determinar cuánto es la asignación, ¿ya? Ahora, ¿de dónde voy a sacar ese valor? Lo saco sobre, ¿ya? Esa renta es sobre el sueldo base. Lo trabajan sobre el sueldo base. Para luego determinar cuánto es el sueldo líquido, ¿ya? Y el ejercicio del práctico número 5 acá lo que yo voy a hacer es trabajar la función del sí, ¿ya? Pero dice que debe pertenecer al turno de la mañana y además dice que la categoría uno debería ser de la categoría uno o que el sueldo sea menor o igual a que 7.000. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es trabajar una fórmula, de hecho se las voy a mostrar, ¿ya? Pero la idea es que después ustedes la puedan hacer. Por ejemplo, aquí dice que aquí, o sea, parece un poco enredado, pero en realidad son dos cosas que hay que ir aplicando porque tengo el I que me va a obligar, pero también tengo el O porque es una o la otra. Entonces, digo, es igual, sí. Entonces tengo el I, porque dice que pertenece al turno de la mañana. Entonces digo que el turno, ya, ojo, si aparece así es porque está con el formato de tabla, pero yo también podría dejar este especificado acá, la letra en este caso, o la celda, a través de la letra y su fila. Entonces sería la C2, ¿ya? Entonces, si es C2, entonces si el turno de la mañana, si es igual a M, ojo aquí van con comillas, que es un texto, si es igual a M, entonces y acá viene el O, ¿ya? Entonces, aquí digo O, paréntesis. ¿Por qué el O? Porque dice que es de la categoría uno o que el sueldo sea menor o igual a 7.000. Entonces, aquí digo categoría, en este caso, bueno, categoría o sección, ¿ya? Entonces, si la sección, perdón, voy a dejar la celda ahí para que se entienda mejor. Si la E2, ¿ya? Si es igual a 1, punto y coma, y que el sueldo, en este caso la D2, si es menor o igual a 7.000, ¿ya? Entonces ahí cierro el paréntesis del O, cierro el paréntesis del I.
punto y coma. Entonces, acá va a aparecer promovido o no promovido. Entonces sería promovido, punto y coma. Voy a dejar el otro mensaje que sería no promovido. Y aquí cierro el paréntesis y doy enter. Entonces aquí me dice, por ejemplo, el caso del primero, dice que está promovido. ¿Por qué? Porque pertenece al turno de la mañana y además es de la categoría 1. Sí, se cumple. Y además ahora dice que el sueldo, no, o sea, que es la categoría 1 o que el sueldo sea menor o igual a 7.000. El sueldo no se cumple, pero sí el tema de la categoría. Por lo tanto, tiene las dos afirmaciones que se cumplen. Porque es una o esa, cualquiera de estas dos se cumpla, pero esta tiene que ser sí o sí de la mañana. Entonces, eh, por ejemplo, en el caso del segundo también se promueve. Tiene el sueldo que es menor, pero no es de la sección 1, pero sí cumple con el sueldo. En el caso del segundo, acá no, porque es de la tarde. Automáticamente queda descartado. Porque ya el primero, como es falso, ¿ya? Entonces, automáticamente porque ese está con el i. ¿Ya? Entonces ese no se promueve. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá también tengo este de otro de la noche, por eso es n, noche, así que tampoco. Acá tengo uno de la mañana, también se fue promovido, el sueldo también es menor. Eh, pero por ejemplo, acá tengo uno que es de la mañana, es de la sección 2, no sirve, y el sueldo también es mayor, así que ese no, por eso no es promovido. ¿Ya? Así que ahí estaría la fórmula. ¿Ya? Entonces, yo este archivo eh, se lo voy a dejar ahí en el portal para que después lo puedan ir practicando. ¿Ya? Bueno, y cualquier duda ahí la vamos a estar resolviendo en clase, ¿ya? Para que ustedes puedan ir avanzando en los contenidos. ¿Ya? Que estén bien, cuídense.